Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Y vamos a seguir con el capítulo La debilidad de los peones en quinta sostenido por piezas. Parte 2. La provocación de un error. Ahora, para vigorizar el tema, mostraremos un corto ejemplo del propio Nimzowitsch frente al dinamarqués Hansen, el que muestra cómo se provoca y se castiga un prematuro avance del peón a E5 sin un sólido sostén. Con las piezas blancas, Hansen. Con las piezas negras, Nimzowitsch. C4, C5, F4, caballo F6, D3, D5, D por D5, caballo por D5, E4, caballo F6, alfil E3, E6, caballo C3, caballo C6, caballo F3, alfil D7. Esta jugada hipócrita de Nimzowitsch tiene por finalidad principal engolosinar al blanco para que juegue D4. Nimzowitsch sospechaba que su adversario tenía una preocupación hija de la rutina, el peón débil de D3, y, psicólogo profundo, facilitó la jugada aparentemente liberadora de D4, que en realidad solo servirá para crear debilidades al primer jugador. Lo exacto era seguir con energía la lucha, sin preocuparse por el peón de D3, muy bien apoyado. Según Nimzowitsch, debió jugar H3 en lugar de D4, H3, seguido de G4. En este tipo de posiciones, como sucede en la siciliana o en otras similares, el que domina la casilla D4 necesariamente debe terminar por colocar allí su caballo. Y al tomar esa pieza, el peón rival pasa a D4. Cuando se recaptura de peón, queda la casilla D4 con un peón. Y automáticamente cesa la debilidad del famoso peón de D3 sin apoyo de otro peón. Entonces las blancas continuaron con D4, C por D4, caballo por D4, alfil B4, caballo por C6, alfil por C6, dama por D8, torre por D8. Y como la presión está acá en E4, las blancas se ven forzadas a hacer E5. Lenta agonía. Y el saldo de la maniobra errónea ha sido tener que jugar E5 para caer en una posición técnicamente defectuosa, como lo estamos demostrando. En esta ocasión, el peón se avanza sin la provocación de otro peón,
Y esto es grave, pues quedan a merced del negro las casillas D5 y F5 y la gran diagonal. Pero el avance era necesario, perdón, pero el avance que era necesario es solo un derivado de la jugada aparentemente lógica, pero teóricamente errónea D4. Que al jugar D4 y cambiarse los peones, se perdió, o sea, se perdió el sostén sobre E4 y entonces por eso fue necesario avanzar a E5 como derivado de la desaparición de este peón. Ahora las blancas están perdidas estratégicamente por el famoso peón de E5, que es el comienzo de la parálisis de la conformación blanca de peones. Las negras continuaron con caballo E4, A3, alfil por C3, jaque, B por C3, caballo por C3, alfil C4. Si alfil por A7, sigue caballo D5, buena jugada, y el peón de F4 sucumbiría. Volviendo a la jugada de la partida, alfil C4, las negras continuaron con torre C8. Buena jugada. Torre C1, alfil por G2, atacando la torre y a la vez simultáneamente atacando el alfil. Torre G1, torre por C4, torre por G2, B5, torre GC2. Y torre por G7, seguiría rey E7 y luego torre HC8. Nos serviría alfil por A7 y más tarde, perdón, no serviría alfil por A7 más tarde a causa de torre por F4. Acá, luego de rey E7, alfil por A7, torre HC8. Porque quedaría sin protección el peón de F4. Las negras continuaron con caballo D5, volviendo en lugar de torre por G7, volvemos a G5, torre GC2. Y las negras continúan con caballo D5, torre por C4, B por C4, torre por C4, rey D7, alfil por A7. Se ha llegado a un final con igualdad de material, pero en el que las blancas están perdidas por sus peones defectuosos, y especialmente por la rigidez de los de E5 y F4, cuyo sostén es muy endeble y está agredido por el poderoso caballo de D5, que explota casualmente la casilla que dejó débil el avance del peón de E5.
esta casilla D5 y F5 para colocar piezas. En este caso el caballo, aprovechándolo. Las negras continuaron con torre C8, torre E4, torre C1, jaque, rey F2. Malo sería rey D2 por torre H1, amenazando el peón, seguido de sí, torre E2 de torre A1, amenazando el peón de A3, que ya no se podría defender cómodamente. En el caso de alfil C5 para defender el peón, caería el peón de F4. Bien, por eso es malo rey D2. Entonces, luego de torre C1 jaque, rey F2, las negras continúan con torre C2 jaque, nuevamente, rey G3, y si rey G1, sigue torre C3, seguido de torre F3, tocando las dos debilidades. Bien, por lo tanto, rey G3, las negras continúan con torre C3, jaque, rey G4, F5, jaque, buena jugada, amenazando simultáneamente la torre y dándole jaque al rey. En caso de E por F6 al paso, tiene la recaptura caballo por F6 jaque y luego comemos la torre. Las blancas abandonaron, ya que si E por F6 al paso, caballo por F6 jaque gana la torre. Esta partida, sencilla en sus detalles, muestra la sagacidad de Nimzowitsch para provocar en una posición restringida una maniobra errónea de su rival basada en el avance falso de E5. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.